Tengan todos muy buenas noches. Ay, aquí, siempre listos para estar compartiendo con ustedes y poder entrar a sus hogares, en sus corazones, poder entrar en donde quiera que ustedes estén. Porque para mí es un placer compartir con ustedes y me siento demasiado satisfecha y demasiado agradecida con Dios por la oportunidad que Él me da. Siempre vamos con el reposo en el sábado de Dios. Vamos a ver hoy reversiones costosas. Pero antes de empezar, siempre vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él, con su infinita misericordia, esté con nosotros, aunque no lo merezcamos. Aunque no lo merezcamos, esté con nosotros para que Él pueda ayudarnos, su Santo Espíritu nos guíe y poder desarrollar el tema de la mejor manera posible. Amantísimo Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, te damos gracias por las enseñanzas que nos das, por dirigir nuestros pasos, por compartir con nosotros, porque aunque no lo merezcamos, siempre como un Padre amoroso estás dispuesto a perdonarnos y a compartir con nosotros todas estas enseñanzas para que nosotros aprendamos, pero aunque somos como el pueblo de Israel que aprendía y desaprendía, aprendía y desaprendía y volvía a cometer los mismos errores, siempre les diste la oportunidad de entrar a la tierra prometida, porque aunque ellos fallaran, al final terminaban haciendo tu santa voluntad. Eso esperamos que ocurre en nosotros día a día, porque al igual que el pueblo de Israel somos duros de cerviz y nos cuesta aprender las lecciones y nos cuesta dejarnos dirigir, pero con usted el yugo es fácil y la tarea también, y esperamos, Señor, que estés con nosotros hasta que aunque sea punta de empujones, nos hagas entrar en la tierra prometida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el tema reversiones costosas. Hasta aquí hemos visto que solamente cuando aceptamos que el hacedor del plan nos dé las órdenes generales y las órdenes específicas y las acatemos, la obra puede ser completada. La obra individual y colectivamente. Y así Él poquito a poco ir apartando el remanente, que es el que nos va a llevar a las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida. Cuando los hombres toman esta posición de no aceptar el plan de Dios, de apartarse del plan de Dios, la obra de Dios deja de progresar y hay una pérdida terrible experimentada por su pueblo. No es una pérdida solo material, porque los seres humanos estamos acostumbrados a cuantificar las cosas. Si tengo dinero, si tengo bienes materiales, entonces es bendición de Dios y soy próspera. Pero de lo contrario, estoy en derrota y ya me empiezo a desesperar y a estresar. Pero no todo no todas las bendiciones son en el aspecto económico. Hay bendiciones en la salud, en paz, en gozo y en toda buena dádiva que viene de Dios. Entonces lo que pasa es que si nosotros no acatamos el plan de Dios con sus obras generales y específicas, lo que hacemos es o tener pérdidas o atrasar
la obra del Señor y el plan de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Y ninguno de nosotros quiere estar en derrota, ninguno de nosotros quiere estar con pérdidas. Ninguno de nosotros nos gusta estar enfermos ni tener problemas, pero somos nosotros los que nos metemos en problemas cuando no acatamos el plan de Dios. Por otra parte, hay gente que piensa, bueno, ya, y entonces voy a ser como un autómata, solo obedecer y obedecer y obedecer. Yo no puedo tomar mis propias decisiones, yo no puedo hacer mis propios planes, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y no es cierto. Ni somos privados del ejercicio adecuado de nuestras facultades o habilidades para organizar, planear y ejecutar. Vemos en todo esto como el fin de todo desarrollo real, impidiendo el crecimiento mental y espiritual, porque así es como lo vemos. O hago lo que me da la gana, o hago lo que yo quiero, o hago un numerito, un berrinchito delante de Dios, y las cosas no son así. Y tengo solo, como les dije anteriormente, tengo solamente que estar obedeciendo y obedeciendo. ¿Y dónde está lo que yo quiero? ¿Dónde está lo que yo espero? ¿Dónde está lo que a mí me gusta? ¿Dónde está lo que yo añoro? Y no es así como trabaja Dios. No es así. Tenemos temores. Esos temores nos hacen rechazar el mensaje antes de ser investigado totalmente. Y entonces veremos el reposo del sábado de Dios como algo que en nuestra ceguedad imaginamos que es peligroso. Y vamos a ser forzados a resistirlos. Por ejemplo, cuando los israelitas fueron a Cades Barnea a inspeccionar, vieron gigantes, vieron ciudades amuralladas, vieron ejércitos grandísimos, etcétera, etcétera, y eso los asustó. Entonces, este mismo temor que ellos sintieron, los indujo a rechazar el plan que el Señor les dio. Y todos, absolutamente todos nosotros tenemos esos temores que son sin fundamento, Pero es el resultado opuesto va a ser experimentado al reducir y limitar las capacidades y realizaciones. Los caminos de Dios ofrecen oportunidades de desarrollo y de un gozo ilimitado. No hay nada más lindo que cuando uno idea un plan para hacer, bueno, voy a hablar de cosas que a mí me ha tocado vivir. Por ejemplo, reconstruir una casa. Entonces empieza uno a reconstruir la casa, salen un montón de imprevistos, que los cimientos no estaban tan buenos, que las paredes no estaban tan buenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno se asusta, porque no me va a alcanzar el presupuesto, porque voy a tardar más tiempo para realizar la obra, etcétera, etcétera. Pero entonces ahí es donde uno se sujeta al plan de Dios y le pide ayuda al Señor. Y el Señor, con su infinita misericordia, nos capacita, nos guía por un camino en donde podemos lograr las cosas. Y cuando ya vemos la obra terminada, ¡ay, qué satisfacción y qué alegría sentimos! Pues así es como funciona el Señor. El Señor nos dice, vaya, y nos da las órdenes generales. Y en el transcurso del camino nos va dando las órdenes específicas. Tenemos que prestar oído a ver qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y cuando lo logramos y ejecutamos el plan y lo llegamos a finalizar, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos satisfechos, nos sentimos útiles, realizados, ¿verdad que sí?
Eso es lo que sentimos. Y sentimos un gozo ilimitado porque lo logramos. Y Él siempre nos da la oportunidad para la organización humana en la obra de Dios. Pero esa obra humana no las puedo confundir con las órdenes generales y específicas. No, esas son intocables. Pero Dios me da destreza para que yo pueda desarrollar esas órdenes generales y específicas. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos un poquito a recordar a Israel en Cades Barnea. No conoció ni siguió los caminos de Dios, cuando ya lo hemos visto en programas anteriores. Y fue dejado el gozo para la siguiente generación. Ellos se retrasaron, perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida. La generación que salió de Egipto, los que renegaron, los que no quisieron ejecutar el plan de Dios como Dios lo había ideado. Entonces ellos fracasaron porque no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? La próxima generación. Y lo hicieron porque ellos reconocieron y ejecutaron los procederes de Dios. Jehová y su ley no habían cambiado en la entrada, ni tampoco las condiciones de la entrada. Todo estaba exactamente igual como Dios lo había planeado. Y la segunda generación dijo, vamos con Dios, vamos con Dios. Aunque también hicieron recovecos y trataron de hacer sus propios planes y de todo. Pero ¿por qué Dios les permitió entrar? Porque sabía que era un pueblo que al final de cuentas iba a acceder a ejecutar los planes de Dios. Mientras el pueblo se acercaba a Cades Barnea, la situación parecía estar muy lejos de la promesa. Antes de proceder, una prueba vino sobre ellos también. Porque Dios siempre prueba nuestra fe. Él siempre prueba nuestra fe. Y como les dije anteriormente, si uno no aprende, se la repite. Se la repite. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Y ellos fracasaron también en esta prueba. Y así convencieron a Moisés que los hijos no eran mejores que los padres. No éramos. Nosotros no somos mejores que nuestros papás. Por eso cuando uno ve a los hijos de uno pataleando en contra de uno, que mamá, que no me hace caso, que mamá, que yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, y uno nada más los ve y uno dice, ay Señor, vienen detrás mío. Un día mi hija me dijo, mami, yo no quiero ser igual que usted. Y yo le dije, venid detrás mío, cometiendo mis mismos errores. Pero mami, es que usted, no, viene cometiendo los mismos errores, porque usted me vio actuar de diferente manera, pero cuando usted nació, ya yo había cambiado mi actitud anterior, y usted está cometiendo la misma actitud anterior a la que yo antes de mi cambio. Y uno le duele, le digo sinceramente que yo, escuchando y estudiando este tema, me duele a mí como persona por todos los errores que cometí, porque me aparté del plan de Dios que Él tenía para mi vida, cometí muchos errores, y también me duele ver a mis hijos que también cometen los mismos errores. Pues así pasó en Israel. Tanto la primera como la segunda generación cometieron los mismos errores. Entonces, no eran mejores que los padres. Antes de que Dios permitiese entrar en la tierra de Canaán, los israelitas debían demostrar que creían en las promesas que Dios les había dado. El agua dejó de fluir antes de llegar a Edom. Tenían por un corto tiempo caminar por la fe y no por lo que veían.
Pero esta prueba volvió a despertar el mismo espíritu turbulento y desagradecido que habían manifestado sus padres. Y empezaron a clamar por el agua, y se oía el lamento en todo el campamento, se oía el lamento por todo lado, y se olvidaron de que la mano de Dios los había sustentado desde que ellos salieron de Egipto hasta ese día, que les había dado maná, que les había dado agua, que les había dado todas las cosas, que no se habían enfermado, que no las vestiduras no se les habían desgastado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se lo olvidaron y entraron en desesperación. Y vamos a las imágenes de Números 20 del 1 al 13. Igual, se los repito, como siempre, lo desgloso porque no me caben todos en una sola imagen. Vamos a leer Números 20 del 1 al 3, que dice así: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Siguiente imagen, del 4 al 6. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Siguiente imagen, 7 al 9, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua a la peña, y darás de beber a la congregación y a las bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ok, entonces aquí ya escuchamos cómo el pueblo de Israel habló, renegó y vociferó contra Moisés y contra Aarón y contra Dios, porque no tenían agua para beber. ¿Eran diferentes? No, no eran diferentes. Aparte ya, bueno, yo les digo sinceramente, Moisés tenía demasiada paciencia. Seguro que yo los hubiera agarrado a varazos a todos, porque era un pueblo bastante difícil. Y Aarón y Moisés tuvieron que soportarles todos los berrinches que se les ocurrió hacer durante el tiempo que estuvieron en el desierto. Y ya me imagino yo que estaban tan hastiados de la congregación que en lugar de obedecerle a Dios y hablarle a la peña, ¿qué hicieron? La golpearon 2 veces. Y eso no era el plan que Dios las órdenes específicas, porque esas fueron órdenes específicas que Dios les dio. Y agarraron la peña, la golpearon. Dios, con su infinitamente misericordia, hizo brotar agua también para todo el pueblo. Pero, ¿cuál fue lo que les dijo? No van a poder entrar con ellos en la tierra prometida.
Y eso, usted sabe lo que es un trabajo arduo, de 120 años, porque fueron 40 años preparándolo en las cortes de Egipto, fuera de su religión, fuera sin compartir tan a menudo con su padre, con su madre, con sus hermanos. Después ir y salir huyendo durante 40 años a Madián, ahí para que Dios lo reformara, para después ir a transitar 40 años por el desierto, para poder lograr un objetivo y al final no lograrlo. Es muy traumático, es bastante fuerte. Fue bastante fuerte para Moisés y también para Aarón. Pero Dios es Dios y Dios no se equivoca. Y si uno no cumple el plan de Dios, puede ser un atraso, puede ser un contratiempo o puede ser que uno nunca lo llegue a lograr. Y siendo Moisés un hombre de fe, pero no lo lograron. Y entonces, ¿qué dijeron los israelitas? Ojalá hubiéramos muerto. Bueno, pero entonces ahí viene la parte que uno dice, ay, cómo fueron tan duros, qué bárbaros. Pero ¿y uno? Cuando se reniega y uno dice, mejor me hubiera quedado en aquel trabajo, mejor no me hubiera venido a vivir a esta casa, mejor no hubiera tenido los hijos que tuve, mejor y mejor y mejor y mejor. Pero no estamos viendo que tal vez todas las equivocaciones que hemos cometido ha sido por alejarnos del plan de Dios que Él tenía para nuestras vidas, por ir en pos de mi pecado, por ir en pos de mi gozo, que tal vez no era el gozo de Dios. Y entonces después estamos metidos en serios problemas y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me diste agua? ¿Por qué no me obligaste? ¿Por qué no me hablas directamente? Pero nuestro caminar es por fe, es por fe. Desearon haberse contado entre los que fueron destruidos en la rebelión de Coré. Eso era lo que ellos pedían. Mejor hubiéramos muerto como murieron esos otros. Moisés y Aarón se preocuparon por la nueva tardanza que iba a ocurrir. Estaban preocupados porque dijo, ¿qué pasa si el Señor en este momento dice 40 años más en el desierto? Hasta que muere esta otra generación. Ellos estaban preocupadísimos porque ya estaban muy viejos, ya tal vez su energía ya no era la misma de cuando salieron de Egipto. Y estaban cansados. La verdad es que ya estaban cansados. Pacientemente ellos soportaron el castigo impuesto, que tal vez para ellos era injusto. Era injusto, después de tanto trabajo, no poder entrar a la tierra prometida como ellos habían abrigado esta esperanza. Después de 40 años, no pudieran entrar. Y lo soportaron sin reclamarle nada a Dios, porque seguro que yo me hubiera vuelto y le hubiera dicho, ay Dios, pero todo el trabajo, todo lo que he hecho, toda la inversión de tiempo, de cansancio, de soportar el montón de cosas, y al final de cuentas no lo voy a hacer. No seas injusto conmigo, porque eso es lo que uno dice. Pero sin embargo, Aarón y Moisés se quedaron calladitos, no le reclamaron nada al Señor y pacientemente aceptaron el impuesto que sobre ellos y sobre su pueblo, el castigo impuesto. Siempre abrigando la esperanza que después de 40 años hubieran terminado pudiendo entrar.
pero también vieron en esta nueva generación los mismos errores que habían cometido sus padres: desánimo, incredulidad y rebelión. Todo denunciaba que no había esperanza para esta generación como no la hubo para la pasada. Moisés se irritó e hirió la roca, en lugar de hablarle como el Señor le había ordenado. El asunto no era tan serio como parecía. De otra manera, Dios los hubiera mandado de regreso al desierto para morir como la generación anterior. A pesar de esta caída en la fe, ellos alcanzarían posteriormente el nivel de fe deseada por Dios y seguirían los procederes correctos, necesarios para que Él pudiera capacitarlos para marchar en contra de los cananeos. Pero el estado de incredulidad manifestado cuando el agua dejó de fluir causó demora y un desvío más. Satanás aprovechó la oportunidad para agitar los corazones de los edomitas. Cuando Israel solicita el paso por las tierras de Edom, les fue negado entrar. Les fue negado entrar y tuvieron que desviarse. Desviándolas al extremo meridional del Mar Muerto, antes de proseguir al norte a un punto diferente de la entrada de Canaán. Ya no iban a poder entrar por donde Dios había pensado que los iba a llevar, sino que tuvieron que desviarse, bordear, devolverse hacia el norte para después entrar por otro lado. Esas son las tardanzas que nosotros sufrimos diariamente. Tal vez una solución, porque como lo vimos en los primeros capítulos, Él es el hacedor del plan, pero también es el solucionador, porque Él conoce los problemas que vamos a tener antes de que los tengamos. Entonces ya Él tiene preparada la solución, pero por estar de revoltosos, lo que hacemos es atrasar el plan y hacer recovecos y después que el plan salga no como Dios lo había propuesto, sino de otra manera. Si ellos hubieran avanzado cuando Dios se los mandó, en vez de su mal comportamiento, cuando el agua cesó, habrían sido admitidos por Edom y habrían evitado el desierto agotador viajando alrededor del Mar Muerto. Si hubieran confiado en Dios, el temor no se hubiera apoderado de ellos, ni tampoco el temor se hubiera apoderado de Edom. En vez de mostrar hostilidad, les hubieran hecho el favor. Recordemos que ya ellos habían tenido batallas, que Dios les había ayudado a ganar y que los pueblos alrededor de ellos temían no al pueblo, le temían al Dios de ellos. Y sabían que cuando ellos estaban con Dios no había ningún poder militar, ni ninguna fortaleza, ni nada que pudiera estar en contra de Dios. Por eso está la palabra de Dios que dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y Dios siempre está conmigo, pero yo no estoy siempre con Él. Y ahí es donde viene el problema, que yo no estoy siempre con Él. Entonces por eso es que me pasan cosas. Cuando los israelitas se quejaban y murmuraban dejando pasar la oportunidad preciosa, porque ellos dejaron pasar una oportunidad preciosa. Desde que salieron de Egipto, Satanás estuvo empeñado en poner obstáculo sobre obstáculo y tentaciones en todo el camino para que no llegaran a heredar la tierra prometida. Y por su propia incredulidad le había permitido varias veces
que se resistiesen a los propósitos de Dios. Eso es lo mismo que Él hace con nosotros diariamente. Él nos pone obstáculos y obstáculos y obstáculos para que nosotros no entremos en el reposo del sábado de Dios y que no podamos entrar en la tierra prometida cuando Él venga en su segunda venida. Porque ellos era poseer una tierra físicamente, pero para nosotros es vida o muerte eterna. Y eso es lo que el diablo hace diariamente con nosotros, desanimarnos. Dios no existe, Dios no se va a acordar de usted. Usted es un pecador, usted hace cosas que no debe de hacer. ¿Qué acaso que Dios está pensando en usted? Todo le va mal. Perdió su trabajo, perdió a su familia, perdió. Dios no existe. Haga lo que le da la gana. Cuando esté viejito se arrepiente. Y ya Él le va a permitir y lo va a perdonar. Eso es lo que creemos. Bueno, continuando con el tema. Fueron incapaces de pasar la tierra de Edom. La bordearon, fueron desviados hacia el sur y luego hacia el norte, al lado del oriente del Mar Muerto, para finalmente entrar en Canaán cruzando el río Jordán. Este evento indicaba la falta de preparación para vencer a los enemigos. Y entonces queremos que no tener enemigos, queremos que todo nos salga perfecto, pero estamos, perdónenme la palabra que voy a usar, pero estamos discapacitados para lograrlo. Porque mientras no aprendamos el plan de Dios y no nos sometamos a sus órdenes generales y específicas, no hemos aprendido absolutamente nada. Nada. Poco tiempo después volvieron a murmurar, exponiendo los ataques de serpientes. Este evento indicaba la falta de preparación para vencer a los enemigos. Primero los incrédulos fueron erradicados como se negaban a mirar el símbolo radiante de su Salvador, mientras el resto aprendieron una lección valiosa de fe. Esto ocurrió cuando el desierto quedaba atrás. Debía haber mostrado evidencia de haber aprendido lo que ya habían experimentado. No es de extrañar que Moisés se desalentara por lo que presenció. Hagamos un poquito de historia. Recordemos que ellos se apartaban de Dios, hacían las cosas como a ellos les parecía. Entonces, Dios tenía, digamos, imaginémonos un poquito, está el campamento y todo alrededor es desierto. Recordemos que el desierto está lleno de serpientes, de alacranes y de otros tipos de animales. Pero Dios había puesto un círculo de protección alrededor del campamento. Pero cuando ellos se alejaban de Dios, ese círculo de protección se desvanecía. Y entonces empezaron a ingresar las serpientes al campamento, los atacaron. Entonces Dios mandó hacer una serpiente de bronce que la pusiera en un lugar estratégico y que cuando los picaba una serpiente simplemente volvieran a ver a la imagen. No nos confundamos, no era adoración a imagen, era una representación que tipificaba a Cristo Jesús. Y ellos volvían a ver la imagen y con solo ver esa imagen, la llaga y la mordedura de la serpiente, que recordemos que en el desierto son altamente venenosas, ya ellos inmediatamente se les sanaba. Pero había gente que se negaba a ver la imagen, que se negaba. Pero los que sí obedecían, entonces su fe aumentaba, Fue otro de los grandes problemas que ellos tuvieron en ese tránsito antes de entrar a la tierra prometida.
Por otra parte, dos grandes batallas fueron logradas sorprendentemente. La primera contra los amorreos y la segunda contra Sihón, el poderoso gigante que gobernó contra Basán. Un mensaje fue enviado a los amorreos pidiendo el pase, pero se negaron, como los edomitas también. Los amorreos hicieron un gran despliegue del ejército, lo cual los aterrorizó, porque ellos no estaban preparados para un encuentro con fuerzas pertrechadas y disciplinadas. Los aventajaban en habilidad de guerra y a las apariencias humanas todos iban a morir. Todos iban a morir. Imagínense lo que es luchar contra, por ejemplo, bueno, pongamos otro ejemplo, Costa Rica. Nosotros tenemos experiencia en guerras y en milicia y en todas esas cosas. No tenemos experiencia. Y que de un momento a otro Estados Unidos venga y nos diga, nos declara la guerra. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos metemos? Nos atemorizamos. Nos metemos debajo de la cama, seguro, del susto que tenemos, porque no estamos preparados, ni tenemos armamentos, ni tenemos tanques de guerra, ni tenemos aviones, ni tenemos nada para contrarrestar esa guerra. Pues eso es lo que le pasó a los israelitas. Las fuerzas enemigas aparentemente eran superiores a ellos y acabarían con ellos. Pero esto no le preocupaba a Israel, porque aunque habían dudado, ellos habían estado bajo la dirección divina cuando fueron confrontados por la amenaza. Era un privilegio para ellos descansar en la seguridad de que el Señor no había sido tomado por sorpresa cuando encaró la emergencia. Él tenía una precisión correcta de las fuerzas enemigas y de la inhabilidad de Israel para resistirlos. Y tenía la solución perfecta antes de que el problema apareciera. Solamente que tenían que hacer, confiar en Él, esperar su dirección específica y seguirla con exactitud. Ellos obedecieron, siguieron las órdenes específicas y siguieron al Señor por fe. Y Moisés así estableció los procederes. Estableció los procederes. ¿Somos títeres? No somos títeres. Él nos capacita para que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él fijó la vista en la columna de nube y animó al pueblo basándose en las evidencias de la presencia de Jehová. Esto estabilizó su fe y los guardó en suficiencia propia, dejando a Dios libre para comunicarle las órdenes específicas. Su instrucción de avanzada hacia el río Arnón fue incondicionalmente obedecida por todos sin la intención de idear su propio plan. El resultado fue una victoria total para los israelitas. Ese es Dios. Cuando Dios nos dice, espérese, espérese. Cuando Dios nos dice, ore, tenga fe. Y nosotros nos dedicamos a patalear. Pero si nosotros esperamos y tenemos fe, la victoria va a ser total. El jefe de Israel había recibido la orden del dueño de toda la tierra. Levantaos, partid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he dado en tu mano a Sehón, el rey de Hesbón, amorreo, y su tierra. Comienza a tomar posesión y empeñate con él en la guerra. Hoy comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y angustiarse han delante de ti. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios que nos dice, avance, avance, no se detenga, que yo estoy con usted.
Fue el capitán de los ejércitos del Señor el que venció a los enemigos del pueblo, y habría hecho lo mismo 38 años atrás, si Israel hubiera confiado en él. Luego fueron habilitados para marchar contra Og, rey de Basán, bajo los mismos términos que había dado la victoria sobre los amorreos. Siguieron por fe la columna de nube en la batalla, caminaban de acuerdo a los planes de Dios. La fe serena de su jefe inspiraba al pueblo a tener confianza en Dios. Lo entregaron todo a su brazo omnipotente y él no les faltó. Ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni los ejércitos armados, ni las fortalezas escarpadas podían subsistir delante del capitán de la hueste de Jehová. El Señor conducía a su ejército, desconcertó al enemigo y obtuvo la victoria por Israel. Fueron destruidos e Israel no tardó en poseer la región. Continuaron con energía y confianza, creyendo la promesa de poseer toda la tierra prometida. Satanás tuvo ventajas al seducirlos a la apostasía fatal en el río Jordán. Los juicios temerosos limpiaron el campamento de la incredulidad. Pasaron por el Jordán en una tierra seca de abundantes corrientes de aguas del Jordán. Desde el punto de vista humano, afrontaban una tarea imposible, pero ahora no nombraron un comité para inspeccionar el lugar, ni para idear un plan para el ataque. Josué solo se apartó para confirmar las órdenes específicas para la batalla. Josué dejó atrás toda la responsabilidad de la invasión a Dios. El Señor demostró que no había cambiado nada desde la salida de Egipto. Así como Él no instruyó a Moisés para que convocara a los ancianos y le dijera la forma del plan de escape, tampoco le dijo a Josué: regrese al campamento y reúna un grupo de ancianos. Esa no es su manera. Él no es cooperador de los hacedores de planes humanos y de los solucionadores de problemas. Él es el hacedor del plan y el solucionador del problema. Debieron marchar durante 6 días consecutivos alrededor de las murallas de Jericó, sin renegar ni objetar ninguna pregunta. Eran 6 días de trabajo, el 7º era también de trabajo, o sea, el 8º día desde que la marcha empezó. Para la mente humana, estas instrucciones específicas eran ilógicas y caprichosas. Si los ancianos hubieran ideado el plan, no hubieran pensado en semejante astucia. No había invención humana para este plan. Los israelitas debían tener fe incondicional en la sabiduría y el poder de Dios para aceptar llevar a cabo la instrucción. Aunque pareciera absurda la marcha silenciosa, ellos creyeron en Dios y cumplieron sus órdenes. Obedecieron por fe, la fe verdadera y las obras de Dios combinadas para mantener una fe viva y fervorosa, garantizando el éxito. El pueblo no recibió órdenes, ni vio cómo Dios le daba las órdenes a Josué. Debía confiar plenamente en que Josué era el hombre elegido por Dios y les agradecía y les decía exactamente lo que el Señor había dicho. No podían ver el ejército de ángeles que les asistía. Había de hacerles comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre, ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Si comparamos el fracaso en Cades Barnea al triunfo en Jericó, en el primero los hombres fueron los hacedores del plan, pero en el segundo la función fue dada enteramente a Dios. Cuando los hombres hacemos el plan
y solucionamos los problemas, la obra de Dios sufre pérdidas y derrotas. Pero cuando la responsabilidad es dejada a Dios, no puede haber fracaso, ni pérdida, ni imposibilidad, ni derrota. Ningún israelita sufrió derrota, pero excepto Rahab y su familia, fueron salvos entre los cananeos. Los israelitas ganaron la posesión completa de la ciudad con todas sus riquezas. Durante siglos, los seguidores de Dios no han conocido vidas en las que no han fracasado, pérdida, imposibilidad o derrota. Pero esta o es la vida cristiana como Dios propone que ha de ser cuando los hijos de Dios aprenden a reconocerlo como la fuente, como el hacedor del plan, como el solucionador del problema y el portador de cargas. Dios hará cosas maravillosas para los que confiamos en Él. Pero si no tenemos una fe y confiamos en nuestra propia sabiduría y no le damos al Señor la oportunidad para revelar su poder, perdemos las fuerzas. Cuando el hombre deja todo en las manos divinas, con frecuencia tomamos las riendas y hacemos cosas a nuestro modo y vamos directo al fracaso. Creemos que estamos confiando en Él, pero confiamos más en nuestros propios planes. La única forma en que dejamos totalmente las cosas en manos de Dios es cuando la incapacidad total para pensar en una solución efectiva nos invade. Cuando ya hemos agotado todos los recursos, todos, absolutamente todos, es cuando recurrimos al Señor. Cuando ya no podemos más. Y ahí rogamos a Dios y el Señor, con su infinita amor y misericordia, nos da la solución. Nos da la solución. Pero cuando se presentan de nuevo otras dificultades, volvemos a dejar de lado a Dios. Lo volvemos a dejar de lado. Dios nunca nos falla en desenredar el problema cuando lo hemos dejado en manos de Él. Dios debe ser hecho el primero y el último recurso. Todos los recursos le pertenecen al Señor. Estamos muy a menudo metidos en problemas todo el tiempo, las tentaciones, batallamos, sufrimos, nos olvidamos, confiamos en nosotros mismos, volvemos a desconfiar, recibimos tardanzas, recibimos groserías, recibimos humillaciones y nos llenamos de tristeza. Y aunque esa tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos Dios la ayuda que nosotros necesitamos. Dios se hace asequible como solucionador del problema. No solo en los problemas grandes y urgentes, en todas las cosas, en todas. No es el último, sino el primero y el único recurso cristiano al que podemos acudir. Dios no deja que sus hijos resuelvan las situaciones fáciles mientras Él toma cuidado solo las difíciles. No. El deseo es que todo creyente, a través de sus escrituras, aprendamos el principio divino de trabajo esforzado, aunque las circunstancias y los problemas traten de alejarnos de Dios. Y así poder ver la obra completa, cómo Él maneja nuestras dificultades. Pero los hombres no reaccionamos así. Dios curará al buen remanente de reducir a la fórmula del fracaso, cuando lo haga ejecutar por medio de ellos el plan por mucho tiempo formulado, pero nunca realizado. Josué lo experimentó. Sucumbió en este triste retroceso más de una vez después de entrar en Canaán. Y, aunque parece imposible, esto sucedió. Él había visto
todo el proceder de Dios desde la salida de Egipto. Y él contempló todos los procederes empleados por Dios, todos, pero sí tuvo sus desvíos. Josué, vamos a la próxima imagen, Josué 7 del 2 al 4. Dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volvieron a Josué y dijeron otra vez, no suba todo el pueblo, sino que suban como 2,000 hombres o 3,000, y tomarán Ai, no os fatiguéis, todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Volvió a cometer el mismo error. Este tiro fue sobreestimándose, ¿verdad? Porque eran muy pocos y yo podía vencerlos, y al final de cuentas todo el mundo salió huyendo. Sigamos con Santiago 1:17. La próxima imagen. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En los dos casos anteriores se cometió el mismo error, solamente que en el primer caso el informe fue negativo y en el segundo era positivo, pero llenos de confianza en sí mismos y no en Dios. Creyendo ayudar a Dios, ejecutaron sus propios planes y la fórmula dio un fracaso garantizado. Creyendo después, al ser tentados, que Dios estaba caprichosamente divirtiéndose con ellos, pero en Dios no hay mudanza, como lo leímos en Santiago, Él es el mismo. Afortunadamente, Josué reconoció que estaba equivocado, hizo sus cambios, y vamos a leer Josué 7 del 6 al 9, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y vamos a leer la otra imagen, la del 8 al 9. Dice, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de tus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Josué 9:14 dice, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Hebreos 4:1. No la tengo, ya, para ir terminando porque ya se me acabó el tiempo. Vamos a leer Hebreos un tirito, 4:1, que no quiero dejarlo de leer. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y Jeremías, para ver, Jeremías 10:23. Jeremías 10:23, aquí está, conozco Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Dios no cambia. Josué no terminó la obra de erradicar las naciones paganas, el pueblo no debía descansar hasta haber limpiado totalmente el país. Los que quedaron en lugar de Josué confiaron en su propio poder y no completaron la exterminación de las tribus, permanecieron en sus hogares con sus esposas e hijos y entrar en reposo por medio de ellos, el reposo de ellos, ¿verdad? Pero los que no conocen los caminos de Dios no entrarán en el reposo permanente. El reposo del sábado no es solamente observar el día de la semana para descansar de las ocupaciones seculares, es más que eso.
No podemos marchar con Cristo en nuestros propios términos, debemos seguir los caminos de Dios. Cualquier parecido con nosotros es mera coincidencia, ¿verdad? Dios quiere que nosotros ejecutemos sus planes, recibamos las órdenes generales específicas, que tengamos fe, que confiemos y caminemos delante de Él. Este ha sido todo por hoy, que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere y que tengan una excelente semana. Dios me los bendiga a todos.